Bueno, si la lechuguita de este coche que tenía mi mamá, el Seat 600, si era un buen coche, si era un mal coche, eso se puede discutir. Hay gente quienes opinarían, pues, era un coche fenómeno. Otras personas opinarían, es un mal coche. Otra gente diría, bueno, pues tiene tantos caballos de potencia, o tiene tanto espacio, o la carrocería es fuerte, o la carrocería es mala, las llantas son tal, las llantas son cual. A fin de cuentas, todo lo que dicen las personas exteriores son opiniones. La única institución que tenía la cualificación, que la capacidad y el derecho de definir precisamente lo que es este coche, o lo que era este coche, seguro que ya pasó a mejor vida, es la compañía SEAT. Porque ellos construyeron, fabricaron, ingeniaron, constituyeron este vehículo. La única persona que tiene el derecho de definir quiénes somos es el que nos creó, nuestro creador. Y si nosotros construimos nuestra identidad, lo que opinamos de nosotros mismos, basado en lo que nos dicen nosotros, y como experimentamos cómo somos, nuestras deficiencias, defectos y debilidades, entonces nuestra identidad, nuestro concepto de nuestra persona, tiene que ser defectuoso, tiene que ser imperfecto, tiene que estar basado en errores. ¿Me estáis escuchando? Lo que pensáis de vosotros mismos, lo que nosotros los seres humanos opinamos de nosotros mismos, de nuestras propias personas, es erróneo. Y es erróneo y no tenemos el derecho de tener esa opinión porque nosotros no nos hemos creado. Yo no he creado a Richard. Yo no me he fabricado. Yo no me he ideado y he decidido ser engendrado. No fue mi decisión. Yo no soy mi obra. Y si yo no soy mi obra, no tengo derecho de determinar o de opinar quién o qué soy, o cómo soy. Pero eso nos deja ahí una gran interrogativa. Si yo no tengo el derecho de basar mis opiniones, mi identidad, lo que yo pienso que yo soy, en lo que me dicen los demás y en lo que yo he experimentado en mi vida, entonces lo baso en qué. Y regresamos a la palabra de Dios, porque Él es el creador que determinó nuestra esencia, que determinó quiénes y cómo somos. Y una de las primeras cosas que dice las Sagradas Escrituras sobre el ser humano y así ya que hay que agarrarse los asientos, Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza. La palabra hebrea antigua que encontramos en ese versículo es la palabra Salm. Salm significa copia exacta, duplicado, ídolo, estatua. Lo que dijo aquí el Señor es, vamos a crear el hombre como copia exacta, duplicado nuestro, como estatua, ídolo de nosotros mismos. Quiere decir que tú, y los peques, y yo, y que los que están viendo, somos copias exactas, duplicados, imágenes, estatuas, ídolos de Dios. Pero la realidad es que cuando miramos en el espejo por las mañanas, que no nos sentimos como copias y duplicados de Dios. Por eso tenemos que renovar nuestra identidad.
Seguimos. Voy a los Efesios. Capítulo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Quiénes son los santos? Según San Pablo, los que creen en Cristo, los que le son fieles a Cristo. Entonces, San Pablo acaba de decir que eres santo, que eres santa. La gracia y la paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo estén con nosotros. Dios es tu Padre. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los cielos. Estáis benditos con toda bendición espiritual. No existe bendición que no tengáis, porque no existe bendición que no sea espiritual. Toda bendición viene del Espíritu. Ya que en Él nos eligió antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha en su presencia por el amor. Él nos eligió antes de la creación del mundo. Antes de que el sol brillase por primera vez, nosotros estábamos en su corazón. Antes de que el sol tocase la faz de la tierra, ella había pensado en nuestro nombre, y su pensamiento era, pues, es mi querido hijo, mi querida hija. Tengo que elegirlos, tienen que ser míos. Nos predestinó a ser sus hijos, adoptivos por Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza y gloria de su gracia, con lo cual nos hizo gratos en el amado. ¿Qué significa para alabanza y gloria de su gracia? Mucha gente piensa, bueno, Él nos ha creado para que lo alabemos y para que le demos gloria. Y por eso hay que rezar mucho, hay que cantarle. Eso solamente es una parte. Para la alabanza y gloria de su gracia, nos ponemos a pensar. ¿Alguna vez has estado en una situación, ante un espectáculo natural, ante una experiencia que ha sido tan magnífica, tan preciosa, tan asombrosa, milagrosa a lo mejor, que pensaste, tiene que haber un Dios? ¿Alguna vez, a lo mejor era algo tan simple como una puesta de sol? Estabas ante una puesta de sol y pensaste, pero qué hermosa es la creación. Tiene que haber un Dios. Dios seguro que la ha creado. Yo me acuerdo que yo tuve un momento similar cuando estuve en Nevada. Creo que es en Nevada. En el Grand Canyon. Vi el Grand Canyon y es un espectáculo. Es increíble. Y pensé, es imposible negar que hubo ahí una mente que creó eso. Cuando pone aquí que Él nos ha predestinado para la alabanza y gloria de su gracia, significa que nosotros tenemos que hacer aquella experiencia. Que cuando alguien se encuentre contigo, su corazón se tiene que abrir, él tiene que pensar, es que es un hombre tan magnífico, es que es una mujer tan magnífica, que tiene que haber un Dios. Que su corazón, que nosotros seamos razón para la alabanza y gloria de su gracia en los corazones
de nuestro prójimo. Es la razón por la cual hemos sido creados. En quien, mediante su sangre, tenemos la redención, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Redención y perdón, según las riquezas de su gracia. Yo creo que sus gracias son ricas, que Él no es tacaño con la redención y con el perdón. Que derramó sobre nosotros sobreabundantemente, con toda sabiduría y prudencia. Con toda sabiduría y prudencia. ¿Cuál es la sabiduría y la prudencia de Dios? La sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, la virtud de Dios es infinita. Entonces, con su infinita inteligencia, la mejor idea que pudo tener es derramar las riquezas de su gracia de una manera sobreabundantemente, sobre nosotros, que no somos los elegidos desde antes de que se haya creado el mundo. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el benévolo designio que se había propuesto realizar mediante él y llevarlo a cabo en la plenitud de los tiempos, recapitular en Cristo todas las cosas, las de los cielos y las de la tierra, en él. Por quien también fuimos constituidos herederos predestinados según el designio de quien realiza todo con arreglo al consejo de su voluntad, para que nosotros, los que antes habíamos esperado en el Mesías, sirvamos para la alabanza de su gloria. Por él también vosotros, una vez oído la palabra de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, al haber creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido, que es prenda de nuestra herencia para redención de los que ha hecho suyos para alabanza de su gloria. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Llevamos un sello como hijos del Rey, un sello como santos de Dios, un sello como benditos, que tenemos todas las bendiciones de los cielos sobre nosotros, un sello como elegidos desde antes de la creación, que haya sido creado el mundo. Antes de crear el mundo, Él pensó en ti y en ti. Y pensó, es que estas ideas son tan geniales que tengo que crear el mundo. Tengo que hacer el planeta Tierra, porque si no, no puedo poner ahí a mis hijos elegidos. Y eso tiene que ser la base de nuestra identidad. Antes que nada, tenemos que entendernos como hijos de Dios, como herederos del reino. Todos los reinos humanos producen sirvientes, producen subalternos. El reino de Dios produce herederos. Somos herederos de ese reino. Muchísimas gracias por escucharme, por estar aquí con nosotros. Que Dios os bendiga y hasta la próxima en Ríos de Fuego.